Ok. Nosotros tenemos para la clase de hoy el tema del control interno en el área de la informática. La semana pasada vimos el control interno a manera general, es decir, el control interno financiero. Hoy vamos a tratar el control interno en informática. Anteriormente eh, estuvimos viendo, o más bien, estos son los temas que se van a tratar en la clase general: los controles internos para la organización en el área de informática, control interno para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, el control interno para la operación de sistemas, para los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de resultados, y para la seguridad del área de sistemas. En la clase anterior vimos estos objetivos que se parecen un poquito a los que tenemos para el área de control informático. Estos son los del control interno de las empresas. No lo voy a leer porque ya lo tratamos la semana pasada. Y estos son los que vamos a tratar para esta semana. Los objetivos básicos del control interno informático. Recuérdense que comentábamos lo que significaba la palabra control. Control era tener cuidado de cuidar de los bienes, de los objetivos, de los propósitos, de los activos de la empresa, etc. Entonces, como objetivos del control interno en el área de la informática está establecer como prioridad la seguridad y protección de la información, del sistema computacional y de los recursos informáticos de la empresa. En esta oración está incluido básicamente el todo del área informática, es decir, la información, que es lo que se manipula, el sistema computacional, que involucra las redes, los equipos físicos y todos los recursos de la empresa. Otro objetivo es promover la confiabilidad, la oportunidad y la veracidad en la captación de datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de informes para la empresa. También está la de implementar métodos, técnicas y procedimientos necesarios para coadyuvar el eficiente desarrollo de las funciones, actividades y tareas de los servicios computacionales para satisfacer los requerimientos del sistema de la empresa. Además de ello, se debe instaurar y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulen la actividad de sistematización de la empresa. Y por último, el último objetivo es establecer las acciones necesarias para el adecuado diseño e implementación de sistemas computarizados a fin de que permitan proporcionar eficientemente los servicios de procesamiento de información de la empresa. Como ven, estos objetivos muestran el todo del área de informática en una empresa. El área de informática no es solamente el centro de cómputo y el data center. El área de informática incluye cada equipo de tecnología que esté siendo utilizada en cualquier departamento, la información que ahí se manipula, el cuidado que se debe tener de esa información, pero también está el poder emitir reportes de lo que está sucediendo o poder dar certeza de que lo que el sistema está proveyendo como información útil para la toma de decisiones es correcto. Por lo tanto, como ven, estos elementos son sumamente importantes. El tema de esta sección, por cierto, en la presentación yo siempre coloco el capítulo del cual les trajimos la información, los cuales ustedes deben leer, deben estudiar, porque yo ahora lo que estoy haciendo es un simple resumen. El control informático tiene los siguientes elementos principales, que son el control interno sobre la organización del área de la informática, el control interno sobre el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, los controles internos sobre la operación del sistema, los controles internos sobre los procesamientos de entrada de datos, procesamiento de información y emisión de resultados, y los controles internos sobre la seguridad del área de sistemas. Veamos ahora el primero de los controles, que sería el control interno sobre la organización del área de informática. Los elementos que van aquí incluidos son la dirección, la división del trabajo, la asignación y autoridad, establecimiento de estándares y perfiles de puestos. Normalmente esto, imagínenlo como si nosotros estuviéramos haciendo una evaluación o si estuviéramos instalando un área de informática.
El primer elemento, por ejemplo, la dirección, perdón. Se aplica la dirección del control informático, ya que el titular de la entidad o persona responsable por dirigir el área tiene la responsabilidad de ejercer la autoridad en la conducción de las funciones. En este caso, la dirección o la gerencia de informática debe estar en condiciones de poder coordinar los recursos que hay, de supervisar las actividades de cada quien, delegar autoridad y responsabilidad, asignar actividades y distribuir los recursos. Eso incluye el accionar de un encargado de informática, de un director. La coordinación de los recursos es básicamente quiénes son las personas que yo tengo en mi área de cómputo o las que voy a tener. Bueno, las que tengo, porque como estamos en un tema de auditoría, estamos revisando lo que hay. Entonces, no sé cuántos ya trabajan y tienen la vivencia de que muchas veces en los lugares donde estamos no hay una clara definición de las funciones. No voy a gastar tiempo ahora preguntando si ustedes saben cuáles son los distintos puestos o niveles que hay en el área de informática. Eso era algo que se preguntaba mucho, pero que realmente hoy en día nos encontramos que en un equipo de informática de cómputo puede que haya uno o dos programadores, pero que esos programadores hacen investigación de requerimientos, hacen análisis y diseño y programan. Y también emiten todos los reportes del mundo. Puede que haya un DBA, una persona encargada de administrar la base de datos, pero también hace otras funciones. Puede que haya alguien de redes y de soporte técnico que también realicen otras funciones que no son las suyas. Lamentablemente en nuestro país se da mucho esta situación en la que los puestos del equipo de informática no siempre obedecen ni con su capacidad ni con lo que realmente debe ser. Como les mencionaba, un programador puede ser que esté haciendo investigación de requerimientos, esté haciendo análisis y diseño y esté programando, cuando no es así. Debe haber un analista que sea el que se encargue de obtener los requerimientos y hacer el análisis y diseño, y entonces esa información la pasa a un programador que entonces hace la función de programar. Puede que haya también un programador que hasta haga digitación de información. Por lo tanto, un director de informática debe coordinar correctamente los recursos que tiene, en este caso recursos humanos. Un auditor debe velar porque realmente cada quien esté en la función que le corresponde, para la cual está preparado y capacitado, y que haga su papel como debe ser. Con respecto a la supervisión de actividades y la delegación de autoridad y responsabilidad, bueno, no puede ser que en el equipo de informática haya dos o tres que estén muy ajetreados y otros que estén muy desahogados. Ahora, si cada quien tiene sus funciones, sus roles bien definidos y las actividades que les corresponden hacer bien delimitadas, cada quien tendrá entonces su carga de trabajo correctamente. La dirección también debe velar porque cualquier requerimiento que haya en la institución sea debidamente atendida en el tiempo correcto, y por lo tanto también ahí entra la asignación de actividades. Y qué hablar de los recursos, la distribución de los recursos. Es importante que haya una distribución apropiada de, por ejemplo, equipos de cómputos en las distintas áreas, que estén actualizados, que cada quien que necesite usar los recursos los tenga disponibles, y que también haya elementos, por poner solo un ejemplo, como quien dice, el área de la distribución de antivirus, de elementos de almacenamiento de información, sea equitativa y sea correcta. Eso con respecto a la dirección. En la división del trabajo, que era lo que más mencionaba ahorita, muchas veces estamos actuando en el área que no nos corresponde. A veces somos programadores y estamos haciendo análisis. A veces somos también programadores y estamos poniendo cables, instalando puntos de redes y cosas así, cuando no nos corresponde. Normalmente en un área de informática debe haber alguien especializado en análisis y diseño, hay otros que están especializados en programación, otros se encargan de las redes, otros de las operaciones, las telecomunicaciones y finalmente de la administración. Es importante que al evaluar se defina si cada quien está
en el puesto, en el lugar que le corresponde. Un vicio muy común de los que trabajamos en el área informática es que es muy común que los integrantes de las distintas áreas sientan que deben o tiendan a realizar todo tipo de actividades relacionadas con sistemas, aunque éstas no les correspondan. ¿A qué me refiero? Aunque como he mencionado, muchas veces hay vicios en las empresas en donde tienen, a veces por razones económicas, a una misma persona haciendo múltiples cosas, también se da lo contrario y es que hay personas que siendo programadores quieren estar metidos en el área de data center con el DBA, porque es lógico, es entendible que el programador quiera aprender cómo administrar un servidor. Pero la realidad es que si usted es programador, usted debería estar enfocado en su área de una manera propia. Si usted es un administrador de base de datos, usted no tiene que estar metido programando nada, ni tampoco tiene que estar ayudando al de redes o al de soporte técnico a reparar o a crear algún punto. Entonces, es importante que en las áreas de informática cada función, cada rol esté debidamente asignado, pero también que cada quien entienda que no tiene por qué estar ayudando o cooperando en otras áreas que no les corresponden. ¿Alguien quisiera comentar algo con respecto a lo que hasta ahora hemos dicho? ¿Aló? Sí, profe, como estaba diciendo al principio, aquí mayormente en el país, uno se da cuenta que, o sea, yo pienso que mayormente el problema de aquí, de los ingenieros del país, porque en este país, si tú no eres todólogo, tú no puedes básicamente, tú no consigues un empleo muy fácil. Básicamente, la sociedad te empuja a ser todólogo, porque cuando tú llevas tu currículum, yo soy, ejemplo, programador, pero ellos necesitan un BDA. Si tú no tienes eso, ya tú no tienes el empleo. Así Entonces, es. entonces por eso yo creo que mayormente eso pasa aquí, porque el dominicano tiene que ser todólogo siempre para todo. O sea, refiriéndome ya a esa área. Así es. Lo que Profe. ocurre es que a veces nosotros tenemos miedo. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando uno llega a una empresa, se espera que a ti te digan exactamente cuáles son tus deberes y funciones. Si usted fue contratado como programador, deben definirle sus funciones. Ahora bien, si usted está ahí, usted debe de alguna manera, con todo el respeto y de la manera correcta y apropiada, darse valor. Es decir, si usted es programador y de buena primera lo mandan a que vaya a limpiar la impresora de la secretaria fulana de tal, usted debería pararse e informarle a esta persona que ese no es su papel, que su papel es programar correctamente. Pero realmente muchas veces tenemos miedo a que nos voten, nos cancelen, nos da ese temor y por lo tanto muchas veces cedemos a esa mala costumbre de la empresa de querernos utilizar y aprovechar para todo. Y no digo que no sea válido el que uno trate de mantener su trabajo, pero hasta cierto punto uno tiene que tener la dignidad de establecer qué es lo que uno es, cuál es su área de trabajo y entonces poder hacer lo que nos corresponde correctamente. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, buenas noches. En ese sentido, quisiera aportar algo rápidamente y es que a veces también es mal visto el hecho de que quizás está un poquito fuera de lo que estipula nuestro puesto y se nos presenta o se nos interpreta como una persona no colaboradora. Entonces es importante saber manejarse con astucia, con sabiduría respecto al hacerla. Por ejemplo, en mi caso ha sucedido que yo entré como diseñador gráfico a una empresa grande de más de 1,000 empleados, pero ya al final, según la de la que incursionar en edición de video, en tomar fotografía, y decía, bueno, mi puesto de trabajo yo tal cosa, pero al final eso me ayudó de una forma a destacarme y aportar para que el área crezca. Entonces, es saber cómo tomar y dejar, como hacerlo con sabiduría, si hay cosas que usted puede hacer y si hay cosas como que no, como lo negociable y lo no negociable. Pero no tener una actitud predispuesta
No, que eso, yo no fui contratado para eso, o sea, saber manejarlo eso. Sí, por eso cuando hablé ahorita yo dije que con mucho cuidado, con mucho respeto, uno debe tratar de colocar o aclarar cuál es la función de uno. Porque es cierto, te pueden tardar de rebelde, de predispuesto, de una persona no colaboradora, pero realmente, ¿cómo podemos lograr que se nos dé el lugar? Bueno, a veces es en cierta manera uno defendiéndose, pero también está el hecho, porque yo lo viví, de que uno mezclándose con otras áreas, uno va ganando conocimiento de otras cosas, pero la realidad es que uno debe ser bueno en su área. Un programador no tiene por qué estar metiéndose en el área de redes, aunque nos gusta, incluso en algún momento aquí en la universidad yo me enfrenté a una situación y es que muchos estudiantes me decían, profe, mire, yo estoy estudiando sistemas, pero yo lo que quiero es trabajar en instalación de redes. Y yo les decía, señores, sí, eso está muy bien, pero entiendan que para graduarse de ingeniero de sistemas tienen que hacer un proyecto. Además, cada cosa tiene su área, cada función tiene cada trabajo tiene su función. Entonces, usted tiene que definirse en lo que usted quiere ser, o todólogo o especialista, generalista o especialista. Entonces, si usted es especialista, tiene que tratar de fortalecer su conocimiento ahí. Y aunque aprenda otras cosas, ya sea porque usted quiere o porque se lo impongan, pero de alguna manera tienen que tratar de enfocarse en su área. Sí es cierto, a veces es problemático uno eh, decir, no, no, yo solamente hago esto, pero hay que sabérsela, como tú decías, manejar bastante bien para que no nos tilden de negativos, de poco cooperadores y demás. Entonces, seguimos. Otro elemento importante es el que se deben definir estándares y métodos. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de 4 programadores, por ejemplo, esa gente tiene que programar en función de un solo esquema, de un solo tipo de diseño con una sola o una estructura de programación definida. Es decir, no puede ser que yo tenga una gente que lo que sepa es Delphi, tenga otra gente que sea un especialista en ASP y tenga otro que sea especialista en programación web, pero el trabajo lo tienen que hacer entre todos. Entonces, si no tengo una uniformidad de criterios en los conocimientos y no tengo definida un estándar de cómo se va a programar y en qué se va a programar y bajo qué plataforma o técnicas de desarrollo, método y demás, entonces podría tener serios problemas. Por lo tanto, un detalle interesante es que en un equipo de informática debe haber estandarización, cómo se diseña, incluso hasta dentro de qué colores voy a utilizar, de qué manera voy a colocar los elementos de la programación, en qué plataformas, todo esto tiene que estar debidamente estandarizado. Aunque haya uno, por ejemplo, que haga la parte que tenga que ser web, pero tiene que estar eso que la hace de acuerdo con lo que están programando el sistema base y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante tener estándares bien definidos y métodos sobre cómo se va a trabajar. Aquí incluye en este texto eh, el diseño de hardware, instalación de hardware, diseño y adquisición de software, implementación, diseño y administración de bases de datos, diseño, estandarización en el diseño de sistemas de redes multiusuarios, estandarización en el mantenimiento y en los sistemas de seguridad. Debe haber una sola manera o una manera definida más bien de cómo es que se van a hacer las cosas. Por ejemplo, en redes, si yo tengo que colocar puntos de redes y cableado, debe haber un estándar, algo que diga de qué manera se va a hacer, si las cajitas se van a etiquetar o se van a pintar de un color estándar, de qué manera es el cableado que se va a colocar, qué tipo de cableado voy a utilizar, cómo es que se va a llevar las redes de un punto a otro, cómo se organizan los cables en un backbone, en una caja de redes. O sea, todo ello lleva un estándar, no puede hacerse a lo loco, no puede hacerse como se quiera. Puede ser que la experiencia o la expertise del técnico que esté, en el ejemplo que puse de redes, administrando ahí,
sea completamente lo que se haga lo que él quiera, sino que debe haber a nivel de la administración del área de informática estándares que digan cómo se hacen las cosas. Es decir, aunque haya una persona con mucho conocimiento como administrador de redes, pero él debe tener un manual, un protocolo, un método que diga la red se va a instalar de tal manera, las cajitas de tanto de energía eléctrica como de conectividad de redes tendrán un color distinto del resto de las cajitas. El cableado que vamos a utilizar es este y lo otro. La forma como se van a configurar los usuarios es esta y la otra. Por lo tanto, debe haber claramente en todas las funciones estándares bien definidos que dicen cómo se hacen las cosas, igual métodos también. Debe haber en un área de informática al momento de auditar, y si no lo hay que sugerir el que se defina eso, una correcta definición de los puestos, es decir, qué hace cada quien. Debe haber un nombre genérico del puesto. El puesto debe tener, esto tiene que ver mucho con personal, pero realmente cada quien, como decía ahorita, si a mí me nombran en una empresa como programador, a mí deben entregarme algún documento que diga cuáles son mis deberes y mis funciones y el alcance de mis labores como programador. Si me encargaron de DBA o de administrador de redes, yo debo tener algo que diga cuáles son mis funciones. Entonces, en un buen perfil, manual de recursos humanos o de personal, definición de puestos, debe haber algo que diga cuál es el nombre de mi puesto, el objetivo del mismo, la línea de autoridad, es decir, a quién yo obedezco y si hay alguien por debajo de mí, cuáles son las funciones de mi puesto de manera sustantiva, específica, cuáles son los requerimientos de mi puesto para yo llegar ahí, qué conocimientos, qué capacidad, qué competencias debo tener para estar en ese sitio. Así como también se exigen, como pueden ver, características de personalidad. Se espera que la persona sea una persona discreta, seria, capaz de interactuar con otras personas, que pueda obedecer. Y hay un grupo de detalles que tienen que ver con la personalidad que siempre se toman en cuenta. Hay otros controles relativos, por ejemplo, al análisis y desarrollo de implementación de sistemas, en donde, como estuve mencionando ahorita, se debe tener un estándar de qué metodología para el desarrollo se va a utilizar. Si mi empresa dice que la forma como vamos a desarrollar todo es en desarrollo ágil, entonces eso debe estar debidamente definido, cada personal debe estar debidamente entrenado y todo debe hacerse según todas las reglas que el desarrollo ágil establece. Se debe asegurar a través de las metodologías o la definición de la metodología que el beneficio del sistema sea óptimo, es decir, que el sistema funcione correctamente, apropiadamente y un grupo de detalles más. También se deben hacer o elaborar estudios de factibilidad del sistema. Se debe garantizar la eficiencia y eficacia en el análisis del diseño, vigilar la efectividad y eficacia en la implementación y el mantenimiento del sistema, y se debe lograr eficientemente un uso eficiente del sistema por medio de su documentación. Como estamos en la parte de los controles de análisis y desarrollo de implementación del sistema, imagínense que de buena primera y los analistas todavía están haciendo su análisis utilizando diagramas de flujo de datos. Cuando existen metodologías más modernas como la de UML, y ya UML tiene varias versiones que permiten hacer un recorrido de la información tanto por los objetos como por los servicios y graficarlo de una forma que pueda ser rápida y fácilmente comprendida por los que tienen que desarrollar. O sea, debe haber estándares debidos en donde se pueda verificar que las herramientas y los métodos que se utilizan son correctos, son factibles, son eficientes y eficaces y que también todo ello esté debidamente documentado. Ese es un papel o algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Por los métodos de desarrollo del sistema, entonces, debe haber estandarización de métodos, lineamiento para la realización de los sistemas, uniformidad de funciones para desarrollar sistemas, políticas para el desarrollo de sistemas y normas para regularizar el desarrollo de los proyectos.
Todo eso en un diseño del sistema debe estar debidamente estandarizado. ¿Cuáles son las razones por las que un sistema debe ser óptimo? Bueno, hay distintos tipos de beneficios tangibles y beneficios intangibles. Esto se parece mucho al tema de los requerimientos funcionales y no funcionales, es decir, un sistema que tenga beneficios tangibles, se espera que con ese sistema o esos sistemas la empresa agilice sus funciones, las labores que le corresponden, digamos, de venta, de nómina, se hagan con eficiencia, utilizando los recursos mínimos posibles. Tengo para un texto aquí que dice que con el establecimiento de los sistemas de la empresa se pretende lograr mejoras sustanciales realmente palpables por parte de quienes utilizan dicho sistema, lo cual exige que puedan ser cuantificados resultados tales como una mayor emisión de facturas de la empresa, más y mejores registros contables por jornada, mayor emisión de cheques de nóminas en menor tiempo, mejor captura de procesos de impuestos y cosas así. Es decir, se deben realizar procesos que sean eficientes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios intangibles que se pueden dar de un buen sistema? Entre los principales ejemplos que podemos tener está el que el sistema genere información oportuna y correcta para una toma de decisión que sea valiosa. Debe haber una confiabilidad en los resultados de todos los cálculos y operaciones. Imagínese usted que tenga una empresa de 2.000 personas y que la nómina o el proceso para hacer la nómina sea tedioso y pueda quizá llamar a desconfianza por parte de los contadores. Entonces, no puede ser. Un sistema de nómina de una empresa grande tiene muchos elementos y el contador o las áreas financieras esperarían que un sistema prepare la nómina rápidamente, de manera eficiente, guarde toda la información que se requiere y que se pueda confiar en los resultados que eso puede tener. Así que los beneficios intangibles casi siempre son los aspectos que uno llama requerimientos no funcionales, son los relativos a seguridad, fiabilidad, confiabilidad y ese tipo de detalles. Y se deben ver o mostrar en lo económico, en lo social, en los servicios, en lo administrativos y en lo operacional. Otro elemento está en que se debe verificar la factibilidad del sistema. Estas dos palabras se parecen mucho, pero no son lo mismo. Viabilidad tiene que ver con la existencia o la vida útil de un sistema, mientras que factibilidad tiene que ver con la posibilidad de hacerse, es decir, que se pueda llevar a cabo o que es posible de ser realizado. ¿A qué nos referimos con este detalle? Bueno, cuando estamos, en este caso, evaluando un sistema, debemos verificar si el sistema es viable y factible, es decir, sea correcto, no sea un sistema antiguo, viejo, desfasado, sino que sea un sistema actualizado, que no haya que pensar que dentro de un año hay que cambiarlo, hacerle modificaciones, pero que a la vez lo que él hace sea correcto. Y entonces ahí hay que ver si de manera operativa, económica, técnica y administrativa el sistema resulta ser viable y factible. Lo viable tiene que ver con la vida útil. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que nos estamos acercando nuevamente a otro evento parecido a lo ocurrido al famoso Y2K? Es decir, ya se está de nuevo pensando en qué va a ocurrir en el 2038, porque en el esquema de desarrollo de los microprocesadores siempre se ponen algunos límites en cuanto a la fecha que van a manejar los sistemas. Anteriormente nadie había pensado en qué iba a ocurrir cuando la fecha llegara a una cifra 2000. Ustedes no tienen quizá la edad para ello, pero yo viví la experiencia del Y2K, en donde generalmente se programaba colocando una fecha en donde el año solamente se le colocaban dos dígitos, 90, 91, 97,
y no se programaba el resto o se daba por entendido el 19 que iba adelante, 1970, por ejemplo. Cuando llegó el Y2K hubo un boom grandísimo porque muchos sistemas, cuando se les hizo la prueba de si al cambiar la fecha al 2000 el sistema iba a soportar, no, muchos no aprobaron. Muchos sistemas hubo que cambiarlo rápidamente antes de llegar al 2000, otros sistemas fracasaron y así. Pues se espera que ocurra lo mismo con miras al año 2038. Muchos sistemas se están programando y se dice que bueno, el sistema, los procesadores están diseñados para medir entre el año 2000 y el 2038. Entonces, puede ser que cuando llegue el 2038 haya sistemas que si no se los atienden a tiempo, caigan o tengan dificultades. Por lo tanto, una buena práctica ahora al programar es que consideremos que nuestros sistemas miran los 4 dígitos del año y no solamente asumamos que no, ya estamos en el 2000, entonces vamos a ponerle 2 dígitos al año, 01, 02 y demás. Así que en los próximos días ustedes estarán escuchando sobre ese tema de el problema de los sistemas operativos y microprocesadores con el acercamiento del año 2038. Entonces, ¿por qué viable y factible? Porque yo debo verificar que los sistemas que tengo funcionan correctamente, su vida útil es apropiada, que no sean sistemas que uno estén dando ya problemas y que uno tenga que estar pensando en cambiarlos pronto. No, no. Hay que verificar si los sistemas son viables, si tienen una vida útil correcta y apropiada y si no hay necesidad de cambiarlo en poco tiempo, pero que a la vez lo que hay en el sistema o las necesidades que yo tenga sean factibles de poder ser construidas. A veces hay empresas que pagaron por sus sistemas y aunque mantienen un equipo de programadores, esos programadores no tienen acceso a los datos fuentes del sistema y lo que hacen son actividades colaterales. Para mí eso es un caso gravísimo, porque lo correcto es que cada empresa tenga su propio sistema personalizados y si utiliza software empaquetado, como por ejemplo en el área de informática, el SAP, por poner un ejemplo, tenga personas que estén preparados para hacer cualquier modificación, mejora, cambio a un sistema como ese en el tiempo. Entrándonos ya al tema de la garantía de la eficiencia en el análisis y diseño del sistema, repetimos de nuevo, debe haber metodologías, es decir, la empresa, la institución debe tener una metodología definida de en qué forma va a trabajar su análisis y diseño. Debe adoptar una adecuada planeación, programación y presupuestación para el desarrollo del sistema, contar con la participación activa de los usuarios finales y solicitantes de nuevos sistemas para garantizar un buen desarrollo, contar con personal que tenga la disposición, experiencia, capacitación y conocimiento para el desarrollo del sistema, usar los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de sistemas como el software, hardware y personal informático, diseñar y aplicar las pruebas previas de la implementación y supervisar permanentemente el alcance de actividades del proyecto. Esta parte incluso la hemos estado recalcando mucho en estos días en la universidad porque un proceso importantísimo en el desarrollo de un sistema es el análisis de requerimiento. Nos referimos a la correcta definición de lo que se quiere hacer y de cómo se va a hacer. ¿Qué quiere el cliente? En este caso, estamos hablando de, digamos, una empresa. ¿Qué quieren los compañeros de otros departamentos que el área de informática les haga? ¿Qué sistemas hacen falta? Pero para yo saber eso, necesito tener una buena etapa de análisis de requerimiento, donde yo defina qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Muchas veces ignoramos esta parte y no le damos gran importancia y comenzamos a trabajar sin tener una debida definición de en qué consiste nuestro problema a corregir o nuestra área a desarrollar. Y entonces estamos trabajando muchas veces dando palos a ciegas. Se debe vigilar la efectividad y la eficiencia en la implementación del mantenimiento del sistema.
No basta con elaborar un sistema, también se tiene que implementar totalmente y se tiene que liberar a cargo del propio usuario y se tiene que dar un mantenimiento y se le tiene que dar mantenimiento permanente para garantizar su efectividad. Es de suma importancia no solo desarrollar eficientemente el análisis, sino también implementarlo de manera adecuada, así como darle constantemente mantenimiento, ya sea de carácter preventivo y correctivo. El ejemplo que decía ahorita, hay empresas que tienen un personal informático, pero poseen sistemas empaquetados al cual no se le puede dar mantenimiento. Y no debe ser. Cada empresa debe tener control de sus sistemas y personas preparadas para darle soporte, mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, o simplemente si el sistema necesita crecer, alguien debe estar en capacidad para hacer el desarrollo tal que el sistema cubra cada necesidad existente o nueva que haya en la empresa. Por lo tanto, es vital vigilar que se haga una correcta implementación del mantenimiento del sistema. Como ven, este tipo de trabajo es parte quizás de un auditor interno. Se debe también hacer un uso eficiente del sistema por medio de su documentación. Debe verificarse en un área de informática que existan los manuales e instructivos del usuario, los de operación del sistema, los manuales técnicos, los manuales para el seguimiento del desarrollo de proyectos, los instructivos para el mantenimiento del sistema y cualquier otro tipo de manuales, como manuales de organización, de métodos de procedimiento, cursos de programación, de capacitación y adiestramiento, libros de consulta, diccionarios, documentos técnicos, etcétera. Un área de informática debe tener una documentación en todo este sentido que hemos reflejado hasta el momento. ¿Y qué decir de la operación de los sistemas? Se debe establecer como prioridad la seguridad y protección de la información del sistema de cómputo y los recursos informáticos. Se debe promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de la captación de datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de informes para la empresa. Se debe prevenir y corregir los errores de operación, prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información, implementar y mantener la seguridad de la operación y mantener la confiabilidad oportuna, veraz y suficiente en el procesamiento de la información de la institución. ¿A qué se refiere todo esto, señores? A que el sistema o los sistemas deben operar correctamente y ser seguros. Por lo tanto, comenzando desde el análisis, el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas, debe ser posible verificar que ellos funcionen como debe ser. Que si hay errores o se debe pensar en prevenir que haya errores o que haya situaciones que sean peligrosas y que puedan hacer caer el sistema. Si se caen, debe haber medidas que se deban tomar para poder resolver la situación. Le mencionaba los otros días de la aplicación de los famosos white papers, en donde, por ejemplo, si de buena primera ocurrió un error, yo debo documentar desde la ocurrencia de un error hasta la solución. Es decir, se dio un problema, el sistema se cayó, nos detuvimos por media hora en el interín, los muchachos, el equipo técnico logró reparar el problema y lo resolvió. Entonces yo debo documentar qué pasó, por qué pasó, qué medidas se tomaron para corregir el problema, pero también tengo que ver cómo puedo evitar que eso suceda nuevamente. Todo eso debe estar documentado. Y la razón y la importancia de eso es que podríamos evitar mañana que el error vuelva a ocurrir. Y si ocurre mañana y la persona que lo resolvió la primera vez no está, haya un documento que diga qué se debe hacer en caso de que ocurra nuevamente una situación similar. ¿Qué hablar entonces también del aspecto de la capa 8, como dicen en redes, los usuarios? Yo debo evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta de la información, desde diseñando sistemas correctos que impidan la introducción de información inapropiada o incompleta, utilizando muchas validaciones y en la mayor posibilidad de evitar que la gente digite información,
hasta el poder garantizar los accesos al sistema y un grupo de elementos más que den con la seguridad de la información. Debo prevenir y corregir errores de operación. Lo mejor es implementar mecanismos de control que permitan verificar la exactitud, suficiencia y calidad de los datos que serán procesados, vigilando el adecuado cumplimiento de la captura, procesamiento y emisión de resultados. Debo también prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información. O sea, debo tener control sobre los datos que se registran y poder evitar que haya manipulación. Aunque uno confía, digamos, en el equipo que tiene de personas, pero uno tiene que poner controles para evitar que a alguien se le ocurra una mala acción. Hay que estudiar la importancia de prevenir y evitar la manipulación fraudulenta y dolosa de los programas propiedad de la institución y la información que se procesa a través de los equipos de cómputos. Otro aspecto importante es vigilar la manipulación de la información que será procesada en el sistema, así como establecer medidas para controlar su acceso y los niveles de uso. Está también el tema de implementar y mantener la seguridad de la operación. Esto equivale a señalar el uso de todas las medidas preventivas y correctivas que es necesario establecer en un centro de cómputo para el buen funcionamiento y protección del proceso de datos. Estas medidas van desde el control de acceso al sistema para personal, usuarios y personas con derecho, hasta la protección de las bases de datos, de los sistemas institucionales y de los procedimientos para la manipulación de los resultados de dichos procesos, pasando por los respaldos periódicos de los programas y de la información procesada. Permítame informarles que el desarrollo de las tecnologías móviles han venido a traerle a la gente de seguridad un gran dolor de cabeza, porque anteriormente usted tenía sistemas de redes locales, sistemas de redes de banda de amplitud ancha, y hasta cierto punto había cierto control, pero desde que llegaron los dispositivos móviles que tienen o necesitan derecho a acceso a las redes, que se desplazan por distintas áreas, que a veces usted no puede tener un control preciso de quién accede o cómo accede, o que de buena a primera usted pasó de tener 400 usuarios en una red LAN a tener probablemente 1.500 personas conectándose a la misma red LAN vía inalámbrica con dispositivos móviles. Así que los de seguridad, desde que la tecnología móvil avanzó, han tenido un chucho bastante importante en el tener que mejorar sus conocimientos del área de seguridad. Hay que hablar de la confiabilidad, oportunidad, veracidad y suficiencia del procesamiento de la información en la institución. Estos son elementos básicos que se utilizan para establecer un control interno adecuado en el centro de información, donde se procesa información. Esto obedece a que con su adopción y uso como norma de trabajo constituyen una cabal comprensión del objetivo del área del sistema en cuanto a la captura y procesamiento de información y la emisión de resultados y la custodia de la información. Así que estos son elementos muy importantes. Hay otros controles ya sobre, por ejemplo, los procedimientos de entrada, procesamiento de información y emisión de resultados que mencionábamos hace un momento. Se debe verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos, los datos que deben procesarse, que sean correctos o debidamente verificados, pero también se debe comprobar la oportunidad de que los resultados que se emitan sean correctos. Se debe verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos, es decir, se deben establecer procedimientos para satisfacer la necesidad de la captura de información, la adopción de actividades que ayuden a la rápida captura de datos, así como el seguimiento y técnicas uniformes que garanticen que la entrada de los datos se realice siguiendo con los mismos procedimientos.
Muchas veces las personas que están introduciendo información por su manipulación de los sistemas encuentran y aprenden maneras alternativas de hacer las cosas que pueden afectar el resultado de un sistema. Es indispensable que en el control interno se tenga la confianza de que los datos ingresados sean procesados de la misma manera sin que sufra ninguna alteración, ya sea accidental, involuntaria o dolosa durante su procesamiento. También es necesario establecer métodos y lineamientos en el área del sistema para evitar la existencia de algún tipo de manipulación interna o externa, accidental o intencional, que altere los procedimientos de información implementados en la empresa. No basta con verificar la confiabilidad de la captura de los datos, sino que también se debe evaluar la veracidad de ellos al introducirse al sistema. También es imperioso comprobar la exactitud y suficiencia del procesamiento de dichos datos y adoptar acciones concretas que ayuden a capturar y a procesar los datos de manera eficiente. Comprobar la eficiencia de la emisión de información es proporcionar la información que requieren las demás áreas de la empresa. Si nosotros proveemos información para el área financiera, tenemos que asegurarnos de que proveemos la información correcta para los mismos. Esta información debe ser adecuada para los requerimientos de la empresa para ofrecer solo los datos que se piden. Debemos proporcionar la información que requieren las demás áreas y contribuir a satisfacer las necesidades de procesamiento de cada uno de ellos. Existen otros controles que serán la seguridad física, la seguridad lógica, las bases de datos, las operaciones, el personal de informática, las telecomunicaciones, las redes y en la prevención de riesgos y contingencias. En lo físico, esto tiene que ver con todo lo relacionado a la seguridad y salvaguarda de los bienes tangibles de los sistemas computacionales, tales como hardware, periféricos, equipos, instalaciones eléctricas de comunicación y datos, las construcciones, el mobiliario, el equipo de oficina, así como la protección a los accesos del centro de sistematización. Fíjense que el área informática tiene que ver también con todo lo físico. Una auditoría correcta también verifica lo lógico, es decir, es todo lo relacionado con la seguridad de los bienes intangibles de los centros informáticos, tales como la seguridad de los software, las aplicaciones, sistemas informáticos y lenguaje. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, si yo compré un sistema, yo debo tener las garantías de ese sistema, los manuales de ese sistema, la información técnica y lógica del mismo, más todos los elementos que sean necesarios para lograr que ese sistema funcione correctamente. Yo necesito tener seguridad, por ejemplo, de los licenciamientos de los equipos, de los sistemas y de cualquier otro elemento. Lo mismo también con los niveles de programación y lenguaje. Yo debo tener los permisos y el control de toda esa información. Dentro de la seguridad lógica también tiene que estar todo relacionado con las contraseñas, los privilegios y las restricciones de los usuarios. Y ni hablar de también la protección de los archivos y la información de la empresa. Todo esto tiene que ver con la seguridad lógica. Luego está el aspecto de la base de datos, que tiene que ver con la protección de la información que se maneja en las áreas de la empresa a través de almacenar, guardar, administrar toda la información, las copias, los resguardos que se hacen de las mismas de manera periódica, al fin de evitar o mantener la confiabilidad de la información, evitar alteraciones, descuidos, robos, etc. Debe haber seguridad en la operación. Esto se refiere a la seguridad de la operación en los sistemas en cuanto a su acceso y aprovechamiento por parte del personal de informática y de los usuarios. El acceso a la información, a la base de datos y la forma de archivar las informaciones y los programas. Es una forma de proteger que todo lo que se tiene esté correcto y que la gente que debe acceder a ellos sean los únicos que puedan hacerlo. En la parte de la seguridad del personal de informática se refiere a la seguridad y protección de los operadores, analistas, programadores,
y demás que están en contacto con los sistemas, así como la seguridad de los beneficiarios de la información. En el aspecto de las telecomunicaciones, todo eso está relacionado con la seguridad y protección de los niveles de acceso, los privilegios, la recepción y envío de información por los medios del sistema de cómputo, los protocolos de comunicación, los software, equipos e instalaciones que permiten esta comunicación y transmisión de información en la empresa. Luego está la seguridad de redes, que tiene que ver con la seguridad y control de la protección adecuada de las redes de cómputo, así como de todos los equipos de comunicación, de redes, la seguridad de los accesos a los sistemas computacionales, la protección de los accesos físicos, el mobiliario y todo lo demás. De la prevención de contingencias y riesgos. Son todas las acciones tendientes a prevenir y controlar los riesgos y posibles contingencias que se presenten en el área del sistema, las cuales van a o deben prevenir accidentes en los equipos, en la información y en los programas. Hasta eso incluye cosas como la instalación de extintores, rutas de evacuación, resguardos y medidas preventivas para casos de emergencia. Como ven, hay muchos elementos a tomar en cuenta en los controles internos de la seguridad del área de informática. Y de la seguridad de análisis de sistemas, bueno, se deben tener controles para prevenir y evitar las amenazas, riesgos, control sobre la seguridad física, control sobre la seguridad lógica, controles sobre la seguridad de base de datos, es decir, controles con respecto a los elementos que mencionamos en la etapa anterior. Debe haber también controles para prevenir y evitar las amenazas, riesgos y contingencias que inciden en el área de sistematización. Es decir, aquí debemos ver o velar por los accesos físicos de personas al área de cómputo, los controles de acceso al sistema, a la base de datos, el uso de niveles de privilegios para el acceso, monitoreo de acceso de usuarios, existencia de manuales e instructivos que tengan que ver con la vigilancia y cumplimiento del sistema, riesgos y amenazas, identificación de riesgos y amenazas, así como también, de manera más importante, elaboración de planes de contingencia, simulacros y bitácoras de seguimiento que digan qué se debe hacer en caso de una situación de riesgo. El auditor también debe velar porque exista un inventario correcto de los hardware, mobiliario, equipos, resguardos apropiados del equipo de cómputo, bitácoras de mantenimiento y correcciones, control de acceso del personal, controles de mantenimiento, instalación y construcciones, seguros, fianzas del personal de los equipos de los sistemas. Ahí entran los licenciamientos que mencionaba ahorita y contratos de actualización, asesoría y mantenimiento de hardware. Sobre la seguridad lógica de los sistemas, se debe tener control sobre el acceso a los sistemas. Ya hemos mencionado parte de esto: establecimiento de niveles de acceso, dígitos verificadores y cifras de control en ciertos procesos, el uso correcto de palabras claves de acceso con cierto nivel de seguridad y complejidad, y controles para el seguimiento de las secuencias y rutinas lógicas del sistema. En la base de datos debe haber protección, programas de protección para impedir el uso inadecuado y alteración de los datos de uso exclusivo. Debe haber respaldos periódicos de la información, pero también planes y programas para prevenir contingencias y recuperar información, controles de acceso a la base de datos y rutinas de monitoreo y evaluación de operaciones relacionadas con la base de datos. En cuanto a la operación, debe haber controles que establezcan los procedimientos de operación, cómo se hace el procesamiento de la información, de qué manera se establecen o se emiten los resultados, cómo se operan las computadoras, cómo se almacena la información y cómo se le da mantenimiento a los mismos. Y debe haber correctos controles administrativos del personal, bitácoras o registros del personal, su asistencia, los procesos que hace, los accesos que tiene. Debe haber para el personal seguros y fianzas en el caso de enfermedades o situaciones, pero también debe haber planes y programas de capacitación para que su personal y su equipo cada vez esté mejor preparado para enfrentarse a las situaciones de la empresa. Y ya terminando,
debe haber controles importantes sobre la seguridad de redes y sistemas multiusuarios. Les contaba ahorita del problema que genera tantos dispositivos móviles que necesitan acceso a los sistemas y que se han convertido en un gran problema. Pero se han tomado medidas y gracias a esto podemos hablar hoy en día de una nueva carrera relacionada con la ciberseguridad. Y finalmente ya están los controles de seguridad sobre la telecomunicación de datos. Esta es una gran área que tiene mucho que ver con las redes. Hay redes locales, redes de área ancha, redes metropolitanas, y se está hablando de muchos esquemas que las empresas tienen que manipular y controlar para poder hacer una eficiente transmisión de datos, permitir que las personas se puedan comunicar remotamente, los accesos Wi-Fi y un grupo de elementos que deben ser debidamente controlados y verificados. ¿Algún comentario hasta ahora? Fui un poco rápido porque la clase es un poco larga. ¿Alguien quiere decir o comentar algo? Esta es la oportunidad.